Entonces, muy buenas tardes a todos, a todas. Le doy la bienvenida a su clase del día jueves. Eh, Hoy vamos ya de lleno a revisar ejercicio práctico a partir de la matriz que estuvimos revisando el día lunes. Y hoy día ya vamos a empezar a trabajar entonces en la construcción de Incoterms, a lo menos poder clarificar la estructura en términos de su sentido de costos, utilidades, valor, ¿no es cierto?, de transacción y precios unitarios asociados. ¿Ya? La idea es avanzar en una primera etapa con los primeros 5 Incoterms para la clase siguiente incorporar el resto de estos Incoterms, ¿no es cierto?, para tener la globalidad del concepto ya aplicado, aterrizado, ¿no es cierto?, a modo de ejercicio. ¿Ok? Cualquier duda o consulta que tengan, por favor, háganla saber en el momento para que no vaya quedando en el tintero. La idea es que si aparecen algunas dudas, las podamos solucionar o solventar en el momento. Además que siempre está la posibilidad de que la duda que usted tenga esté también presente en otro compañero o compañera del curso. Así que les agradecería que en ese sentido fueran súper participativos respecto de sus inquietudes. ¿Ok? Les voy a compartir ahora entonces en pantalla el ejercicio que estábamos empezando a visualizar, ¿no es cierto?, la semana pasada. Ahí para que esté bien visible para todos. Teníamos entonces un proceso de manufactura de 3.000 unidades de un bien determinado, un bien X, eh, cuya finalidad, ¿no es cierto?, es ser exportada. Y para ello, entonces, lo que teníamos que hacer era llegar a construir, a determinar nuestro precio unitario de venta de acuerdo a diferentes Incoterms a utilizar. Para ello habíamos establecido un margen de utilidad de un 35%. Habíamos hecho el primer ejercicio, que es el Ex-Works o Ex-Fábrica, ¿no es cierto?, o el antiguo Ex-Factory, donde, de acuerdo a la tabla que tenemos, que sabemos que es una tabla genérica, ¿cierto?, habíamos considerado como la base de los costos desde la materia prima hasta el paletizado, entendiendo que el paletizado era la forma en que nosotros como exportadores íbamos a entregar la mercancía para su retiro. ¿Ok? Es decir, la forma en que presentábamos la mercancía, en este caso al importador, para que la llevase, ¿no es cierto?, a su origen, a su destino. Y en este Incoterms habíamos establecido que es el más básico, donde el exportador no se hace responsable ni de cargar la mercancía en algún medio de transporte en su bodega para sacarla de ahí, ni tampoco se hace cargo de el servicio de agenciamiento aduanero, ¿no es cierto?, el servicio de eh, proceso aduanero de exportación, lo que implicaba tramitar, ¿no es cierto?, la declaración, en este caso única de salida, ¿no es cierto?, a través de un agente de aduanas para poder hacer el ingreso correspondiente de la mercancía a la aduana por la cual va a salir la mercancía, y su posterior, ¿no es cierto?, consumación una vez exportada, ¿no es cierto?, embarcada y enviada al exterior. En consecuencia, habíamos señalado que desde la materia prima hasta el paletizado teníamos un total de $168.250 en términos de costos. Estamos hablando de costos globales para producir estas 3.000 unidades. ¿Okay? Hacíamos un cálculo lineal solamente para efectos de ejercicio, ¿cierto? Un 35% sobre el costo y nos generaba una utilidad de $58.887.50.
El valor de transacción en consecuencia, o el valor Incoterms, es la suma del costo más la utilidad, ¿no es cierto?, establecida. De tal forma que al momento de sumar, ¿no es cierto?, ambos valores, y vamos a obtener como resultado el valor cláusula de venta, que en lo práctico se compone de 3 elementos. La moneda extranjera bajo la cual se está operando, se está efectuando la compraventa, que para este ejercicio es dólar americano. El producto de la venta, es decir, la cuantificación, el valor monetario de esta, que para estos casos, al ser la suma del costo más la utilidad, nos daba un valor de $227.137,50. Y el tercer elemento es la cláusula de compraventa asociada a estos valores, que para este caso era ex-works o ex-fábrica, ¿no es cierto?, propiamente tal. De tal forma que al cotizar nosotros la operación, tenemos que considerar este valor, ¿no es cierto?, como valor final de venta. Ahora, ¿cómo obteníamos nuestro valor precio unitario? Consideramos nuestro valor ex fábrica, ¿no es cierto?, y lo dividíamos por la cantidad de unidades, que en este caso eran 3.000 unidades. Y eso me arroja que el precio unitario para esta exportación es de $75.71 ex-works. ¿Ok? Y ahí estábamos construyendo el primer Incoterms. En este ejercicio que hicimos la clase pasada, al revisarlo o al verlo ahora, ¿queda todavía alguna duda, alguna consulta respecto de dónde salieron los valores o el porqué de los elementos involucrados? ¿No? Clarísimo. Respóndame, chicos, por favor, entonces, para seguir avanzando. Profe, sí, hasta ahí Hola. yo estoy clarita. Todo clarito. Vamos claro hasta ahí, Hasta profe. ahí vamos bien, profe. Súper. Vamos entonces. No, La tarea de ustedes era hacer el FAS Valparaíso y el CFR Valencia. Profe, Dígame, don Brian. a ver si le está diciendo que yo no entendí una parte. ¿Qué parte no entendió, perdón? Solamente era el 35%. Ahí me perdí, pero todo lo entendí. Del La 35%. parte, sí. Ya. Lo que pasa es que usted sabe que cuando generamos una venta como empresa, o si usted hace un emprendimiento, hagamos algo simple. Usted ¿El va porcentaje de margen de a venta? hacer un emprendimiento, entonces usted dice, voy a comprar, no sé, dulces de la Ligua a 200 pesos, que sería mi costo de compra, 200 pesos, y lo voy a vender a 500 pesos. Por tanto, mi margen de utilidad, lo que yo quiero ganar por cada pastel que vendo, para el ejemplo de usted, serían 300 pesos, ¿no es cierto? Ah, ya entendí ya. Entonces, este El margen de ganancia. 35% viene a ser ese margen, lo que yo quiero ganar, Ujú. una vez que, en este caso, he manufacturado, he completado el producto, ya lo tengo listo, digo ahora, bueno, ¿cuánto quiero ganar ahora? Ah, quiero ganar un 35% sobre el costo. Ahora, ¿cómo obtenemos estos valores en la realidad? Uno maneja los márgenes que se ocupan en el mercado a través de diferentes áreas, porque, por ejemplo, según el rubro en que yo esté, son los márgenes que más o menos se utilizan
o se manejan respecto a los productos. Y por eso es que muchas veces la diferencia de precio entre un local o una empresa u otra para una misma mercancía, a veces las diferencias son irrisoriamente 50 pesos, 100 pesos, ¿cierto? En otras puede ser un poquito más, pero todos andan ahí entre unos márgenes muy bajitos entre uno y otro, ¿cierto? Sí. Profe, ahora entendí. Porque los rubros manejan márgenes. Por ejemplo, como un dato anecdótico, uno pensaría que las bombas de benzina ganan mucho dinero, ¿no es cierto? Porque uno dice, oye, al precio que está la benzina, casi 1.000 pesos el precio de la... Y bueno, en algunas partes ya está sobre 1.000 ya. ¿Sabe cuánto margina la bomba de benzina por la venta de gasolina? Se Es margina poco. el 1%. Muy poco. El, no, 1%. ¿Dónde está el el negocio? impuesto. El En todo lo impuesto. demás. En El impuesto. el lavado, los cambios de aceite, en todo lo otro es donde está realmente el negocio. El completito, ¿no es cierto? La revista, el diario, en fin, que ya uno pasa una bomba encima y normalmente tiene como un pequeño expendio complementario, pues, ¿cierto? Entonces, estos márgenes se manejan a nivel de rubros, de áreas de negocios, ¿ah? Porque uno puede colocar la utilidad que quiera, pero usted tiene que entender que si usted se escapa con el precio, nadie le va a comprar, pues. Así. Entonces, yo puedo pedir 1.000.000, pero si para ese producto están vendiendo los 800, nadie me va a pagar 1.000.000. Bueno, Pero avanzamos. ahora entendí, profe. Muchas gracias. Gracias a ti, Brian. Vamos entonces con el FAS. ¿Qué significaba FAS? A ver, vamos haciendo un poquito de memoria, a ver. Yo los voy a ir viendo acá porque si no... don Carlos Muñoz. ¿Está por ahí, don Carlos? ¿O está solo el icono de don Carlos? No está don Carlos. Ok. Don Felipe Pérez, ¿está por ahí? Sí, profe. Don Felipe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ah, don Carlos me señala que está en el trabajo, ya. Ok. Súper. Don Felipe, ¿usted se recuerda que se entendía por la cláusula FAS? Free Alongside Ship. ¿El costado del buque o del barco? Al costado del buque o del barco. Perfecto, perfecto. Muy bien, don Felipe. Entonces, ¿hizo usted este ejercicio, don Felipe? ¿De tarea que teníamos del lunes? Lamentablemente no, profe. No se preocupe. Ahora le vamos a dar la oportunidad de hacerlo. Pero no, no se complique porque no le vamos a decir a nadie, pero yo lo voy a soplar un poquito. ¿Ah? Así que entre los dos lo vamos a construir. ¿Ah? Y yo me quedo piola. Usted se queda, claro, de aquí no sale. Don Felipe, usted ha señalado de muy buena forma que el FAS es la mercancía al costado del barco. Por tanto, a partir de ese predicamento, de todos los ítems que están acá, ¿de dónde partiría y hasta dónde usted consideraría como parte de sus costos? Hasta el carguío. Hasta el Desde el carguillo. transporte hasta el carguío. ¿Ah? Desde el transporte local hasta carguío. ¿O no? Transporte local. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a tomar entonces materia prima, insumos, hasta este carguillo. ¿Don Felipe? Ah, no, pero estamos viendo el de la izquierda. Yo creí que estamos viendo el del medio. No, usted me dice, ¿de dónde hasta dónde? ¿Dónde partimos? ¿Partimos desde las materias primas? Obviamente. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí o pasamos para acá? Esto que está aquí, ¿sí o sí? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver por qué. Porque resulta que
el carguillo y activa en fábrica significa que yo voy a tomar esta mercancía que ya la tengo paletizada y la voy a subir a un medio de transporte, a un camión, ¿no es cierto? Porque ¿a dónde tengo que llegar yo con la carga? Al puerto, ¿cierto? Tengo que llegar al puerto y que la carga esté al ladito del barco. Por tanto, sí o sí, tengo que generar un carguillo y activa en la fábrica para llevar a cabo este transporte local, que es lo que me va a permitir, ¿no es cierto?, trasladar, ¿no es cierto?, la mercancía efectivamente al puerto. Hasta ahí, don Felipe, ¿concuerda usted conmigo? Entonces creo que llegaría hasta la deceptiva, ¿no? O hasta Hasta, gente de aduana. hasta gente de aduanas. Ya, hasta aquí. Vamos por orden, ya. Seguro local, me parece bien, porque si tengo que llegar al puerto y eventualmente camino al puerto le pasa algo a la mercancía, es bueno tener un seguro para que no se permita cubrir parte de algún evento, ¿no es cierto? Si le pasa algo, por último, que no sea una pérdida total, ¿no? Así que bien por eso. El agente de aduana, ¿por qué tendríamos que tomarlo? ¿Por qué usted consideraría al agente de aduanas? Porque antes de salir hay que pasar por ahí. ¿Perdón? Antes de salir hay que pasar por ahí. Ya. Lo vamos a poner de esta manera. El agente de aduana lo necesitamos porque para poder ingresar a la aduana, por la cual va a salir, ¿no es cierto?, la mercancía, hay que hacer el trámite aduanero de salida. ¿Qué documento tenemos que preparar? De los documentos, ¿cierto? Efectivamente, efectivamente. ¿Y qué documento es el principal que tenemos que preparar acá y presentarlo a la aduana para que nuestra mercancía pueda salir legalmente del país? ¿Cómo se llama el? El DUS, ¿no? ¿Cuánto? El DUS o El DUS, muy bien, Brian. El DUS. El DUS, profe. El DUS. La Declaración Única de Salida. verdad. ¿Cierto? Entonces, para eso, el agente de aduana necesito que me prepare esta DUS para que la presente a la aduana y la aduana autorice. Aquí va a autorizar, primero, que el camión ingrese a la aduana, porque el camión está fuera de la aduana y si yo no tengo la DUS aprobada, no me van a permitir el ingreso. Entonces, lo primero que me va a permitir la DUS aprobada es que mi mercancía ingrese a la aduana. Seguido, una vez que está aprobada la DUS, la mercancía está en la aduana. ¿En qué zona de la aduana se realiza la operación de carga y descarga de las mercancías? ¿Cómo se llama esa zona? Zona mortuaria, ¿no? Zona portuaria. Tiene otro nombre. Es un nombre aduanero, genérico. De varias que dicen acá. ¿Ah? No sé. La ordenanza de aduana, el DFL 30, señala que las mercancías podrán ser objeto de carga o descarga exclusivamente en la zona primaria de aduanas, en el lugar, ¿no es cierto?, y hora señalado por el administrador de la aduana. ¿Ok? Zona primaria se llama. Y en consecuencia, en todas las aduanas aéreas, marítimas o terrestres, hay una zona denominada zona primaria, que es donde efectivamente se recepcionan las mercancías, ya sea para los efectos de almacenar y luego embarcar y despachar al exterior, o para recibirlas cuando vienen del exterior, mientras sus dueños interesados realizan el trámite aduanero, ¿no es cierto?, en este caso, de ingreso, declaraciones de ingreso respectivas, que puede ser una DIN u otro tipo de destinación. Entonces, permite el ingreso de la mercancía a la aduana para que esta mercancía sea entregada en la zona primaria de aduanas para su recepción. ¿Qué cosa puede ocurrir con una declaración, en este caso única de salida, una vez que está aprobada
¿Hay algún ejercicio de potestad de la aduana respecto a las mercancías? ¿Alguien se acuerda del concepto de potestad aduanera? Cita Mari Herrera. Profe, no me acuerdo en este momento. No se acuerda. Oh, Cita ¿cómo era? Joana. Discúlpeme, profe. No se preocupe, no se haga problema. Cita Joana, ¿se recuerda usted el concepto de potestad aduanera? Ay, le estoy buscando, profe, mi cuaderno. Ah, ya. Estoy buscando el torpeo. En el torpedo. En el torpedo. Ya. Ok. Nuestra misma ordenanza de aduanas también señala, ¿no es cierto?, qué se entiende por potestad aduanera. Y la potestad aduanera la vamos a entender como el conjunto de normas y atribuciones que tiene el Servicio Nacional de Aduanas para fiscalizar las mercancías, vehículos y personas que vayan a ingresar o a salir del país. Entonces, cuando hablamos de potestad aduanera, estamos hablando de las atribuciones legales que el Servicio Nacional de Aduanas tiene por cuanto le ha sido conferido por la ley, ¿cierto? Ahora, esta potestad aduanera, ¿cómo la ejerce? A través de los funcionarios de la aduana, ¿no es cierto? Que son los que Como los ejecutan fiscalizadores, profesor. esta fiscalización, efectivamente. De hecho, ¿no es cierto? Ustedes van a escuchar más de una vez el concepto de fiscalizador de aduanas, ¿cierto? El fiscalizador está solicitando tal documento, tal información. ¿Y quiénes son los fiscalizadores? Son funcionarios del Servicio Nacional de Aduana que ejercen el ejercicio de potestad sobre las mercancías, vehículos y o personas. Ahora, no nos olvidemos que el mandato por ley que tiene el Servicio Nacional de Aduana es vigilar y fiscalizar. Artículo 1 de la Ley Orgánica de Aduana y artículo 1 de la Ordenanza de Aduana. Vigilar y fiscalizar el ingreso o salida de mercancías, vehículos y personas por los puertos, aeropuertos o pasos fronterizos de la República. Esa es la primera parte del artículo 1 de la Ordenanza de Aduana de FL 30 y de la Ley Orgánica, ¿no es cierto?, el Decreto Fuerza Ley 329. Entonces, ¿cómo ejecuta la aduana esta vigilancia y fiscalización? Aplicando la potestad. ¿Y cómo ve reflejada esta potestad? ¿Cómo se plasma en un acto real, digamos? ¿Han escuchado ustedes el concepto de aforo físico? Sí, pero Sí, yo profe. pensaba que solamente se hacía cuando la mercancía llegaba al país, no cuando se salía. Ah, ya. Le cuento. El aforo físico es aplicable tanto al ingreso como salida de mercancías. Yo le voy a contar incluso una anécdota aduanera. Por ahí, por los 80, mediados de los 90, se generó un fraude al fisco muy grande a través de una empresa que se llamaba Los Apenco, que exportaba losas, porque su giro era la losa. Entonces se llamaba Los Apenco porque estaba en la ciudad de Penco y hacía losa. Y justamente gracias a un aforo físico que se realizó a la mercancía objeto a una exportación, se descubrió que en el contenedor no iba la mercancía declarada en los documentos y que por consiguiente estaban señalados en la declaración única de salida. Ahora, ¿por qué hacía esto los Apenco? Porque a través de este fraude cobraba unos beneficios económicos a través de la tesorería, establecidos como beneficios o fomentos a los exportadores. Entonces, el aforo físico se aplica tanto al ingreso como a la salida.
Y lo que busca básicamente el aforo físico es que el fiscalizador pueda contrastar lo señalado en los documentos respecto de lo que efectivamente contiene Lo que el está en el vehículo. container, ¿cierto? ¿Ah? Con lo que va en el container, lo físico, la Claro, mercancía, ¿cierto? exactamente. Entonces, ¿qué hace la aduana? Rompe los sellos del contenedor, por ejemplo, Exacto. y saca cajas aleatoriamente. Perdón. Uy. Una michelada, profe. No me agarré que... un tecito nomás, un tecito, o un mate. Un matecito. Entonces, el fiscalizador contrasta, ¿no es cierto? Y abre caja, lo hace en forma aleatoria. Ahora, ¿podría eventualmente la aduana hacer un aforo físico al 100%? Por cierto que lo puede hacer, es parte de sus facultades. Ahora, no lo hace por un tema práctico y de tiempo, pero si hubiera razones fundadas, dice la ley, una presunción fundada, ese es el concepto técnico, presunción fundada, se podría perfectamente aplicar un aforo al 100%, y a veces se hace. Pero habitualmente es en forma aleatoria. Ahora, todos los días en Valparaíso se sortea un dígito, ¿no es cierto? Y todas las declaraciones que caen en ese dígito verificador son aforadas físicamente. Entonces, el aforo es en forma aleatoria respecto a las mercancías que ingresan y salen. Sin embargo, si un fiscalizador tuviera una presunción fundada respecto de una mercancía en particular, podría perfectamente aplicar un aforo físico a una operación que no salió por sorteo en aforo. Entonces, Sí, convengamos dos porque él cosas. tiene la facultad de poder, ¿cómo se dice? Dirigirse a eso en cuanto a la duda que tenga. Efectivamente, efectivamente, señora María, esa es la idea. Entonces, Que de hecho ahí, pasa, claro, profe. claro que sí, claro que sí. Entonces, ahí es donde, Porque dígame, le voy a contar que pasó con un tema de un container de que venían el último Nintendo, por ejemplo. ¿ya? El último que venía a Chile, y resulta que, no sé, la factura decía que venían 500, pero en realidad venían 300. ¿Me entiendes? ¿Por ¿Ya? qué? Porque había los otros 200, desaparecieron así por arte de magia. Ah, mira. Y era porque pusieron las cajas de una forma, como zigzag, como para que, Mostrar a en volumen. caso de que, exacto, exacto. Ah, Entonces quedó la embarrada. Y el me imagino, fiscalizador tuvo la duda. me imagino. Entonces, muchos de esos Nintendo yo creo que ahora en el mercado negro se vendieron a precio de huevo, pero Seguramente, pasó. pues, a ellos les Sí, cuesta cero, pues. Así que si le exacto. dan 100, es ganancia. Sí, Entonces, claro, entonces como ustedes pueden ver aquí, Profe, la fiscalización es bastante fuerte. Así que por eso le hice el alcance respecto a lo que señalaba su compañero Brian, de que este aforo físico es aplicable tanto de ingreso como de salida y tiene que ver con la facultad de aplicar esta potestad aduanera sobre las mercancías, vehículos o personas, a fin de cumplir con el mandato de la ley, que es vigilar y fiscalizar. Porque convengamos que dependiendo de lo que ingrese o salga, ¿cierto? Hay en algunos casos procesos tributarios aduaneros asociados también. Entonces no es menor el tema, digamos, en términos de la tributación aduanera. De hecho, nuestro pero, sistema profe, en la práctica, no se hace al 100% tampoco la fiscalización. no, por eso te digo, que es que, a ver, te voy a aclarar bien el concepto, Brian. Una parte del aforo es el aforo físico que ya dijimos que es aleatorio y a veces es dirigido o intencionado porque hay una duda razonable al respecto y que puede ser tanto de ingreso como de salida. Por otro lado, tenemos lo que se llama el aforo documental,
que es la revisión del despacho íntegramente, es decir, de la declaración y todos los documentos base que se utilizaron para la confección de la misma, donde también ahí aduana, ¿no es cierto?, procede a hacer una suerte como de, llamémosle auditoría documental, en el fondo, si lo queremos dar un nombre técnico, sería como una auditoría documental. Ahora, indudablemente que por el volumen es imposible que se pueda aforar física o documentalmente el 100%, porque eso implicaría un retraso en los procesos de ingreso o de salida de mercancía, que traería consigo también problemas de costos asociados adicionales para los dueños interesados y problemas, ¿no es cierto?, con la coordinación con los respectivos medios de transportes. Porque usted comprenderá que si la carga no llega a tiempo al barco, el barco no la va a esperar, el avión tampoco. Es decir, si no llegó la carga, bueno, quedó abajo y yo tengo que continuar, ¿no es cierto?, con mi ejercicio de transporte como línea aérea, como naviera. Entonces, hay temas prácticos de por medio. Pero aún así, es alto el volumen de ejercicio de fiscalización que se realiza, digamos. ¿Ah? Cabe la posibilidad de que de 100 operaciones a lo mejor le fiscalicen una o dos. Es perfectamente posible. Y haya otros que de las 100 a lo mejor le fiscalizaron 20. Tuvieron mala suerte y justo cayeron por sorteo. Bueno, es un tema, por eso que es aleatorio. Pero esa es un poco la figura bajo la cual opera el sistema. Bueno, avanzando en esto, le decía que este agente de aduana presenta la DUS, la aduana la autoriza y entonces el camión ingresa a la aduana, a la zona primaria, donde es designado por el administrador de la aduana para que esta mercancía sea posteriormente recepcionada, ¿no es cierto? Una vez que ha sido recepcionada, cabe la posibilidad que, además de la recepción, caigan aforo físico. Entonces, la declaración tiene a lo menos 3 efectos aduaneros. Primero, ingreso a la aduana, a la zona primaria designada. Segundo, la probabilidad de estar afecta a un aforo físico. Y el tercer efecto es que autoriza el embarque de la mercancía al medio de transporte. Es decir, ¿podría una mercancía, estando en la zona primaria, no ser autorizada para ser embarcada? ¿Qué creen ustedes? Podría, profe. Podría. Y de hecho se ha dado. Se ha dado que de pronto hay alguna situación en particular y la aduana no autoriza la salida de la mercancía. Se realizó un aforo físico y se presentaron dudas respecto de alguna cosa en particular. En fin, cualquier situación. Por tanto, es perfectamente posible. Entonces, si usted me pregunta cuáles serían los efectos aduaneros de una declaración de salida, primero, el ingreso a la aduana, a la zona primaria para recepción de carga. Segundo, la eventualidad de ser aforada físicamente. Tercero, autorizar el embarque efectivo de la mercancía. ¿Y cuál sería el último y más trascendente de los efectos? Que una vez que la mercancía, ¿no es cierto?, ha sido embarcada, es la declaración única de salida, el documento aduanero que certifica definitivamente la exportación de la mercancía. ¿Se entiende? Entonces, ese documento tiene a lo menos 4 efectos aduaneros importantes y es de vital importancia. Y para eso requerimos de este agente de aduana, porque nosotros no podemos preparar por ley el despacho, ¿no es cierto?, y hacer toda esta tramitación. Don Felipe nos decía también que después del agente de aduana él consideraba la desestiva, lo cual es muy acertado, porque efectivamente la mercancía ingresa a la zona primaria, pero para ser descargada.
para ser descargada, ¿no es cierto?, a la espera de que llegue, en este caso, el barco que la va a llevar al exterior. Nosotros ya establecimos que la mercancía en el ámbito naviero la vamos a entregar a lo menos 48 horas antes en el stacking drive. Por tanto, la mercancía va a ser recepcionada y va a tener un tiempo de espera, mientras, ¿no es cierto?, arriba la nave correspondiente. Por tanto, si eso es así, don Felipe, ¿agregaría usted el almacenaje como parte del proceso? No estoy seguro, pero creo que no. ¿Usted cree que no? ¿Por qué piensa que no? Por lo mismo, porque no estoy seguro. Porque no está seguro. Bueno, tenemos que incorporarlo, que como acabo de decir, yo entrego la carga antes que llegue el barco. Por tanto, sí o sí, esa mercancía va a tener que estar ahí guardadita, almacenada, esperando que llegue la nave, ¿no es cierto?, que arribará a puerto y que se le asignará posteriormente un turno para descarga y un turno para carga, digamos. Por consiguiente, la mercancía va a estar ahí, a la espera, a la espera. El porteo, que es un concepto aduanero bastante antiguo, digamos, venía a reemplazar a un concepto más viejo todavía, la famosa tasa de muellaje. La tasa de muellaje se llamó porteo, y hoy día todavía le llaman porteo y en otros casos se le llama THC, que en el fondo es un concepto que salió del mundo del transporte, no del mundo aduanero. ¿Y qué era el porteo? ¿Qué consiste el porteo? Es básicamente en la manipulación, el movimiento de la carga dentro de la zona primaria. ¿Ya? De hecho, esta es una tasa que se cobra por movimiento. ¿Mm? Ahora bien, si la operación es marítima, vamos a entregar la mercancía 2 días antes que llegue el barco. Esta mercancía va a quedar almacenada, resguardada, esperando el arribo de la nave. Una vez que llegue la nave, ¿qué hay que hacer con la mercancía? Cargarla y activarla. Estamos con, señora Dafne, muy buenas tardes. Estamos construyendo el FAS. ¿Dónde tenemos que dejar la carga en FAS? Ah. ¿Dónde dejamos la carga en Está FAS? medio mal el audio. Ahora sí, al costado del buque. Al En otro. costado del buque, ¿no es cierto? Entonces, llega la nave, efectivamente llega esa nave, y hay que tomar la carga y moverla de donde está almacenada, ¿no es cierto?, para dejarla al costado de la nave, al ladito del barco. Si es FAS, ¿la vamos a subir a bordo? No, No. Por tanto, ¿el gruaje formaría parte? no, No, ¿no es cierto? ¿Y la estiva en nave? tampoco. Tampoco. Muy bien, ciudadano. Entonces, convengamos, don Felipe, que nuestros costos para el FAS serían desde la materia prima hasta el porteo. Acá, THC también. ¿Quedamos claros? ¿Dudas, consultas? Creo que claro, pues me faltaron dos nomás, así que tan mal no estaba. No, tan mal no está. Sí, sí, sí. La idea es que vamos construyendo ahí entre todos el conocimiento. Esa es la idea. Entonces, don Felipe, ¿nos podría usted señalar para la cláusula FAS cuál sería el costo entonces? Costo final, ¿verdad? Claro, claro. Dije, prendo la calculadora. Donde ya sabemos que el costo va a ser desde materia prima hasta
porteo. Serían como 169.447. US dólares. 100, 169.447. ¿ya? 487. 447. Ah, 447. Voy a calcularlo luego en caso. Ya. ¿Coma algo o coma 00? Me sale de pelado. 00. Perfecto. Ya. Ahí tendríamos entonces el costo. Esto sería entonces costo, le vamos a colocar acá, el apellido. Costo FAS desde materia prima hasta porteo. ¿A alguien le dio un valor distinto? Profe, yo tengo 170,04. 170,02. 0,40. 0,40. A ver. Déjeme echar mano a la calculadora entonces. Cinco. Me da 170,040. A ver Sí, si me profe, a mí había también me faltado un da número. 170,040. Sí. Ujú. Don Felipe, ¿se te quedó algo sin sumar a lo mejor? Sí, lo más probable. A ver, 169,447. Hay $593 dando vueltas, sí. Ya, vamos a hacer la corrección inmediatamente. 170,440, ¿no? No, profe, 0,40. 0,40. Ah, 0,40, 0,40. Coma 00. Ahí estamos, ¿sí? Vamos entonces ahora por la utilidad. La utilidad, ¿no es cierto? Que sería los 170,040 por el 35%, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos arroja ese valor? 59,514 me dio a mí. Sí, profe, 59,514. 59,514, perfecto. Ok. Entonces, nuestro valor de transacción, ¿cuánto sería? De transacción. ¿Qué entendíamos por valor de transacción? Profe, el valor FAT de la mercancía sumado con la utilidad. ¿Qué entendíamos por valor de transacción? A ver. ¿O cómo construíamos ese valor de transacción?
Era el costo FAS más la utilidad. Muy bien, muy bien. El costo FAS más la utilidad. Perfecto. ¿Y cuánto nos da eso? 229.554. 229.554. 0,00. Muy bien. Y lo último, nuestro precio entonces unitario FAS. ¿Cuál sería? 76.518. ¿Cuánto nos da? 76,52. 52. ¿El tercer dígito qué número es? Es un 8. 8, profe. Ya, entonces 53. Cuando el tercer dígito es igual o superior a 5, el segundo avanza al entero siguiente. Estaría bien, pues 76,52. Porque da 76.518. Perdón, de nuevo, ¿eh? Estaría bien 76.52 porque da 76.518. Ah, 518. Perfecto, perfecto. Sí. Gracias por la observación. Entonces, recuerden esto como una máxima. Si el tercer dígito es igual o superior a 5, el segundo dígito avanza al entero siguiente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, miren lo que tenemos acá. Xwork 75.71. FAS, ya vamos en 76,52. Es decir, hay un aumento en el precio unitario, producto que avanzamos de las responsabilidades como exportador de entregar la carga en condiciones de retiro en mi bodega, ahora hacerme cargo de dejar la mercancía en el puerto al costado de la nave. Y como consecuencia, ¿no es cierto?, de ese aumento de responsabilidades, se van incorporando servicios con costos asociados que se van incorporando al proceso comercial y que por ende, ¿no es cierto?, me termina por establecer un precio, ¿no es cierto?, unitario de venta mayor, reflejado, ¿no es cierto?, en el nuevo Incoterms, o sea, en este caso, en la condición, ¿no es cierto?, FAS. ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? profe. Sí, profe, se Clari- entendió. Clarísimo, perfecto. Avanzamos ahora. Vamos a ver una dama que nos ayuda. A ver, ¿quién está por ahí? Que no sean siempre los mismos. Suita Camila fue en salida, ¿está por ahí? Estoy por aquí. Lista. Muy buenas tardes, Suita Camila. Cami, ¿me ayudas a construir entonces el valor FOB de esta operación, por favor? Ay, profe. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? No, nadie. Nadie se ha muerto, no se ha muerto Ni nadie, así que conocimiento. tranquila, tranquilo. Vamos a establecer los costos, primero que todo. Costo FOB. Camila, cuénteme. ¿Qué significa FOB? Free on board. ¿Qué significa free on board en términos, ¿no es cierto?, de Incoterms? ¿Libre a bordo? ¿Perdón? ¿Libre a bordo? Libre o franco a bordo, efectivamente. En consecuencia, Cami,
Nuestros costos van a- los vamos a empezar desde las materias primas, ¿no es cierto? Sí. ¿Hasta dónde? Free on board significa que yo entonces tengo que ingresar a la aduana, o sea, dirigirme a la aduana, ingresar a la aduana, dejar la mercancía, esperar, ¿no es cierto?, que el barco llegue para luego cargarla, ¿no? Ajá. Por tanto, ¿cuáles serían los costos que estaríamos utilizando para construir este precio de venta? FOB. Hasta el gruaje. Hasta el gruaje. Ya, Cami, ¿y eso significa que avanzamos con todo esto? Sí. Y a esto le agregamos entonces el gruaje. Sí. Ya, ¿segura? No, no estoy No. segura. Pero bueno, tiene que tener fe en sus conocimientos. Sí, está bien, está bien. Camila, ¿le agregamos la estiva? Si mal no recuerdo, eso como que puede ser negociado, como que puede que sí, como también puede que no. La pregunta es al revés. ¿La estiva en nave formará parte del valor FOB? No. No, no forma parte, ¿no es cierto? Porque basta con que la mercancía esté a bordo y yo ya estoy en condiciones FOB. Por tanto, todo lo que viene después, podríamos decir, se llama después de FOB, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Hasta FOB sería el carguío. Después de FOB ya no es tema nuestro. Por tanto, la estiva y todos los otros servicios que se le presten a la mercancía una vez que ya está embarcada, no forma parte de la condición FOB. En consecuencia, nuestros costos serían desde materia prima, entonces, hasta gruaje, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Que mi micrófono está medio malo. Ya, no se preocupe. Y cuénteme, ¿cuánto sería entonces ese costo? Deme un momento, que estamos en la suma. Tengo un pequeño malestar aquí en la garganta, efectivamente. Creo que voy a aceptar esa michelada que me ofrecieron. Un tecito con miel, profe. Un pancito con miel. Vamos a... No, Un no, un Un tecito, tecito. profe. ¿Ah? Un tecito con miel. Les sé escuchar la miel nomás. ¿Qué? Un té Un con miel, té, profe. Té con Ah, miel. un tecito con miel. Sí, pues Ya, si No, usted porque quiere pan, coma con el nomás pan se va a pan. ahogar más, pues, profe. me voy a agarrar más. Sí, pues eso estaba pensando también. Porque la miel sí, pero el pancito te me va ahogando mucho más. No, no, alcanzar a terminar la clase así. La voy a tomar entonces un tecito con miel para este malestar. Ya, Sitakami. Hoy se me quedó dormida. No, aquí estoy, aquí estoy. ¿A dónde está? En mi casa, pues, ¿dónde va? 170, 160 tengo, más o menos. Perfecto, muy bien. 170. Efectivamente, 170, 160. Ese sería mi costo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicimos? A este valor FAS, a este costo FAS, que era hasta acá, le sumamos solamente el gruaje. Entonces podríamos decir que entre el FAS y el FO, la diferencia está dada por el gruaje, por el carguío, ¿no es cierto?, de la mercancía, principalmente, ¿no? Bien, Cami.
¿Cuánto sería entonces nuestra utilidad? Sería 59,556, profe. No la he calculado yo. Usted me orienta ahí. A mí me dio lo mismo. ¿Sí? También Ya. a mí. Ah, perfecto. Entonces, eso sería. Está O todo lo validado el hicimos dato. mal, o eso es. Vamos entonces. Vamos entonces ahora a establecer nuestro valor de transacción, por favor. 229,716. Vamos al tiro. $229,716. 716. 716. Perfecto. Y nuestro precio, 76,57. Correcto. $70 y 6, 76,57. 57. Perfecto. Súper. Ahí está entonces nuestro precio unitario FAS. Que subió un poquitito, ¿no es cierto?, respecto de, digamos, nuestro precio FOB. Subió un poquitito respecto a nuestro FAS, ¿no es cierto?, por el gruaje. ¿Mm? ¿Se va entendiendo la lógica? Sí, profesor. Sí, pero se va Sí, entendiendo. sí. Súper. Cita Joana, ¿está más clara en la contextualización que usted me señalaba que tenía un poquito de dudas al respecto? Súper, profe. Ya, Sí, sí, Qué ya voy encaminada. va encaminada, qué bueno, me alegro. Ya, jóvenes. Profe, en ese caso, el cargueo de la nave no será. O el cargueo en la aeronave no será. No, es que cuando hablamos de aeronave, estamos hablando de una operación que es aérea. Ah, ya. Aeronave se le denomina a los aviones. Sí, profe. Esa es una aeronave. Entonces, si en vez de estar construyendo el FOB, ¿Sería CFR? estuviésemos construyendo un FCA, Aeropuerto de Santiago, ¿no es cierto? Entonces ahí hubiésemos utilizado el cargueo en aeronave y no el gruaje en el puerto. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió por completo. Sí, profesor. Ese es solamente el alcance. Entonces, lo tendríamos que ocupar en una operación que fuese con un Incoterm, ¿no es cierto?, polivalente, como el FCA, el CPT, el ZIP. Ahí podríamos utilizar ese ítem, digamos. Ya, jóvenes. Vamos ahora al CFR. El CFR, ¿cómo se compone? ¿Cómo se compone el CFR? Don Costo y Francisco flete, Bastía, ¿está por ahí? Costo y Francisco? flete. A ver, don Entiendo. Francisco está. ¿Yo, profe? Don Francisco. ¿Yo? Sí, don Creo que hay Francisco. más de un Francisco, por eso le pregunto. Sí, no, es que vi por ahí un Francisco.
Hay otro Francisco por ahí. Tienes razón. Pero No tengo el cálculo matemático, sí, no, pero no, podríamos ver sí, el... sí, Francisco, la idea más que el cálculo es que conversáramos respecto de la construcción del Incoterms. ¿Cómo interpretas tú el CFR? costo y flete. Costo y flete, perfecto. A partir de eso, entonces, ¿cómo lo construiríamos? ¿Cuáles serían los costos que tú considerarías, los ítems de costos que usted consideraría para construir este Incoterms CFR? A ver, te lo voy a hacer más simple. Tú me dices que el CFR es costo más flete. ¿A qué Claro. equivale la palabra costo? Los costos de origen hasta la salida de la mercadería en aduana. Ya. Ya, les voy a enseñar, a enseñar un manejo conceptual. Mire. Cuando yo digo CFR, estoy diciendo costo y flete, ¿no es cierto? Se entiende el flete internacional, por supuesto. De ese flete estamos hablando. Lo que en las reglas se le denomina como transporte principal. ¿Ya? Pero ¿a qué quiero llegar? Este costo equivale al FOB. Entonces, profe, serían los costos hasta FOB más el flete internacional. Exactamente, ¿cierto? Cuando usted está diciendo costo y flete, en la práctica, lo que usted está diciendo es valor FOB más flete internacional. Primero, porque este Incoterm es polivalente, el CFR, Claro, o es solamente marítimo. polivalente. El CFR es polivalente, es decir, Me dejó la duda. se utilizan en diferentes medios de transporte o se utiliza solamente en el transporte naviero o marítimo. Fue ese, ese no es el problema, así que aquí estamos para aprender. No, profe, lo alcancé a googlear y es marítimo. Ya. El CFR es un Incoterms de uso exclusivamente marítimo. Entiéndase también lacustre y fluvial en la medida que existan lagos y ríos navegables. Pero es marítimo, es naviero. Por tanto, como es marítimo, se construye este costo a partir del valor FOB. Entonces, cuando decimos CIF, estamos diciendo costo, seguro, que se entiende un seguro internacional, ¿cierto? Y flete. ¿Qué pasa acá? Acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque al igual que el CFR, el CIF es solamente marítimo. Por tanto, la palabra costo equivale al Valor FOB. al valor FOB de la mercancía, ¿cierto? Y a eso le sumamos el seguro, ¿no es cierto? Y le sumamos entonces el flete internacional. Y tenemos nuestro valor CIF, ¿no es cierto?
Esto lo voy a checar un poquito que quiero que queden en una sola línea. Ok. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, en el transporte naviero, marítimo por acá, costo es igual a valor FOB. Esto considérenlo como una máxima, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería la contrapartida a esto? Cuando yo digo CPT, estoy diciendo, ¿qué significaba CPT? Costo pagado hasta. ¿Perdón? ¿Cómo era? ¿Costo hasta, profe? Es como transporte pagado hasta, ¿no? Carried paid to, ¿no? Entonces, este CPT no es marítimo, esto es polivalente, es decir, lo utilizamos en cualquier medio de transporte, entiéndase aéreo, terrestre, incluso marítimo o multimodal. Por tanto, este CPT en el fondo es igual al costo, es un costo y flete internacional igual que el marítimo. Al final del día se está construyendo de la misma manera, ¿cierto? Pero ¿dónde está el alcance? El alcance está en que este costo equivale ahora al valor Ay, ¿qué pasa acá? Al valor. Uy. En vez de ser FOB, es FCA. Entonces aquí cambia. El CPT podríamos decir que es equivalente al CFR en la medida en que en ambos casos la mercancía es entregada a bordo del transporte principal con el flete pagado hasta destino. La diferencia es que en el caso del CFR es pagado hasta el puerto de destino y en el caso del CPT es pagado hasta el lugar de entrega convenido, que puede ser un aeropuerto, puede ser un puerto, puede ser una bodega, en fin, ¿no es cierto? Pero el CPT, al ser polivalente, su base de costo no es el FOB, es el FCA. Yo lo construyo a partir del valor FCA. Entonces, y bueno, esto cerramos la clase hoy día para que se vayan a descansar. Mañana otro día laboral, el último. Cuando hablamos del SIP, estamos hablando también de que ahora es un FCA en el fondo, más seguro internacional, más, ¿no es cierto?, flete internacional. Por tanto, transporte, voy a ocupar
el costo equivale al FCA. ¿Se entiende un poco dónde están las diferencias acá? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. tarea entonces para el lunes, traer hechitos, el CFR y el CIF. A partir de todo lo que hemos comentado, ¿ok? Yo me voy a comprometer a subirles material, todo este material que hemos estado trabajando, se los voy a guardar en PDF y se los voy a subir a la Moodle para que lo tengan de respaldo, ¿ya? Así como también les voy a subir las conexiones de las clases para que también puedan revisarlas ahí sin mayor inconveniente. ¿Mm? Ese es mi compromiso de mi parte. Y de parte de ustedes, el compromiso es que sí o sí me traen hechito para el lunes, entonces CFR y CIF. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Súper. profe. Ya, jóvenes, agradecido por su tiempo y disposición. Gracias a usted, profesor. Que tengan un buen descanso. Mañana para Igualmente. muchos es el Profe. último día de descanso, de trabajo, así que queda poco. Ánimo que queda poco. Gracias, profe. Gracias, Gracias, el profe. último. Y cuídense, Gracias, buenas profe. noches. Buenas noches, que Tómese estén el muy bien. tecito. Voy por el tecito con profe. miel, de todas maneras. La Gracias. michelada, Con igual limón, puede ser. profe. Limón, ya, le vamos a agregar Profe, limón. profe, cámbienlo por la michelada, mejor. Se va a Bueno. sentir mucho mejor. Pucha, que ahí me complica porque yo no me sé michelada, entonces no voy a tener que ir por el tecito con miel nomás o con limón. Ah, vamos a tener que buscar en YouTube ahí como la receta de la Tecito michelada. con malicia. Hacemos un Zoom nosotros y le enseñamos. Bueno, ustedes me ceden entonces. Se agradece. Chao, profe, que descanse. Chao, igual ustedes, que Profe, estén muy ¿dónde bien. va a dejar esto? Porque creo que el otro no estaba. Todo esto se lo voy a subir a la plataforma, a la Moodle. Ah, ya. ¿Ya? Ahí ¿En va a la quedar unidad todo. 1? Y les voy a mandar ahí un aviso para que, Ya. para que puedan acceder a él una vez que ya esté arriba, digamos, los links de las clases y este material. ¿Mm? Profe, ¿y la Ya, lista? profe. Así que no se preocupen. Buenas noches. Ya. Profe, la lista, la asistencia. Después de la grabación. Ahí de la grabación saco la... Ay, los sí, presentes. de veras. Sorry, Ahí- sorry por... Así que no se preocupen. Ahí la traslado al sistema. Gracias, profe, que esté bien. Chao, chao. Igual, descansen. Buenas noches.